este video vamos a resolver algunos ejercicios sobre el tema de movimiento armónico simple aplicado a muelles y péndulos simples. El primer ejercicio nos dice: un muelle se estira 0,200 metros cuando se le cuelga un cuerpo de 400 gramos. Se estira luego el muelle una longitud adicional de 0,105 metros respecto a su punto de equilibrio y se lo suelta. Nos pide determinar A, la constante del muelle, B, la velocidad máxima y C, la velocidad cuando el cuerpo se halla a 0,05 metros del punto de equilibrio. Como primer paso vamos a empezar extrayendo los datos del problema. Entonces tendríamos que los datos, como primero nos dan, podemos empezar con la masa del objeto que es colgado en el muelle, el cual es de 400 gramos, además de una amplitud inicial de 0,2 metros y una longitud, una posición inicial, de 0,105 metros. Listo, entonces vamos a empezar con el primer literal, que es el literal A. Nos piden determinar la constante del muelle. Bien, sabemos que fuerza es igual a K por A, donde K es la constante del muelle y A sería la amplitud. Pero también sabemos que por la ley de Newton la fuerza es igual a masa por aceleración, y esto se aplica a todos los cuerpos. De aquí podemos empezar sacando lo que es la fuerza, para luego ya tenemos la amplitud, despejaríamos la constante K, entonces tendríamos que calcular la fuerza. Fuerza va a ser igual a los 400 kilogramos a los 400 gramos, que esto pasado a kilogramos va a ser igual a 0,4 kilogramos por la aceleración. ¿Cuál es la aceleración? Pues sería la de la gravedad, 9.8. El producto de estos dos nos da 3,92 newtons. Bien, entonces vamos a despejar de esta fórmula a la constante del muelle, lo cual nos queda que K va a ser igual a la fuerza dividida por la amplitud. Entonces K va a ser igual a 3,92 sobre la amplitud, que sería de 0,2 metros, lo que nos da que la constante del muelle va a ser igual a 19,5 metros. Bien, eso en cuanto al literal A. El literal B nos plantea o nos pide calcular la velocidad máxima. La ecuación para calcular la velocidad máxima es la siguiente: B igual a la amplitud máxima por la velocidad angular. Pues si nos fijamos en los datos no tenemos ninguno de los dos datos. Entonces lo que hacemos pues es primero empezar calculando la velocidad angular. Sabemos que la velocidad angular es igual a la raíz cuadrada entre la constante sobre la masa. Reemplazando los datos, porque ya tenemos dos datos, sería 19,5 sobre 0,4, lo que nos da una velocidad angular de 7 radianes por segundo. Ahora, ¿cuál es la amplitud máxima? Pues la amplitud máxima sería la suma de los 0,2 más los 0,105, porque recuerden, esa sería la máxima a la que llega el muelle. Y de esta suma nos da que es igual a 0,305 metros. Ya tenemos los dos datos, reemplazamos en la fórmula, entonces va a ser igual a 0,305 por la velocidad angular, que es de 7 radianes, y esto nos da que la velocidad máxima es igual a 2,135 metros sobre segundo. El literal C nos pide calcular la velocidad cuando el cuerpo se halla a 0,05 metros. Tenemos una fórmula que es igual de la velocidad en función de la velocidad angular, de la amplitud y de la posición del cuerpo, que en este caso sería del muelle, la cual nos dice que es igual al producto entre la velocidad angular por la raíz cuadrada de la amplitud menos la posición. En este caso pues la velocidad angular serían 7, la amplitud para esto también sería de 0,305 al cuadrado menos la posición, que en este caso nos dicen que nos pide calcular
cuando está en 0,05 metros del punto de equilibrio. De aquí pues tenemos que la velocidad es de 2,11 metros sobre segundo. Y eso sería los 3 datos que nos pedía calcular este problema. En el siguiente problema nos dice: un péndulo simple que tiene una masa de 0,75 kilogramos y una longitud de 1 metro se desvía a un ángulo de 15 grados y se suelta. Nos pide calcular la rapidez máxima, la aceleración angular y la máxima fuerza de destitución. Pues así mismo como el anterior, empezamos extrayendo los datos del problema. Tenemos la masa que cuelga del péndulo, que sería de 0,75 kilogramos. Tenemos la longitud, que es de 1 metro, y el ángulo θ, que sería de 15 grados. Ahora sí, vamos entonces a empezar con el literal A. Nos pide la rapidez máxima. ¿A qué es igual la rapidez máxima? Pues ya vimos en el anterior ejercicio que es igual a la amplitud por la velocidad angular. Entonces, la amplitud no la tenemos, entonces vamos a empezar calculando la amplitud. La amplitud sería igual, si nos fijamos aquí, tenemos un triángulo rectángulo, por lo que podemos aplicar relaciones trigonométricas. Entonces decimos que la amplitud va a ser igual al seno del ángulo, que en este caso es 15 grados, sobre la hipotenusa, que es 1. Seno es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. En este caso estamos queriendo encontrar el cateto opuesto. Y A sería igual a eso. Es decir, la amplitud va a ser igual a 0,26 metros. Bien. La velocidad angular, por otro lado, va a ser igual a la raíz de G y L. ¿Qué es G? Es la gravedad y L es la longitud del péndulo. Entonces, va a ser igual a 9,8 partido entre 1, lo que nos da un valor de pi radianes sobre segundo. Y el último, pues lo que nos queda es reemplazar los datos en la fórmula inicial y ahora hemos conseguido lo que nos están pidiendo. Entonces la rapidez máxima va a ser igual a 0,26 por pi, lo que nos da 0,82 metros sobre segundo. El literal B nos plantea calcular la aceleración angular máxima. La aceleración angular máxima para este caso va a ser igual a la amplitud por la velocidad angular al cuadrado. Entonces esto va a ser igual a la amplitud, que es 0,26, la velocidad angular, que es pi pero al cuadrado, y esto va a ser igual a 2,57 metros sobre segundo al cuadrado. Y el literal C nos pide la fuerza máxima de destitución. La fuerza máxima se consigue cuando la aceleración es máxima. Como ya calculamos los dos datos, tenemos los datos, reemplazamos. Entonces la masa es de 0,75 kilogramos y la aceleración máxima es de 2,57 metros sobre segundo, lo que nos da una fuerza máxima de destitución de 1,93 newtons. Y esos serían los datos para los 3 literales de este ejercicio. Como último ejercicio tenemos uno de aplicación. Entonces dice: un péndulo simple tiene un periodo de 2,5 segundos. Nos pide calcular su longitud y su periodo si este estuviera en la luna, donde G es 1,67 metros sobre segundo. Como datos del problema tendríamos que el periodo en la Tierra va a ser igual a 2,5 segundos y la gravedad en la luna es de 1,67 metros sobre segundo al cuadrado. Sabemos que el periodo de un péndulo simple es igual a 2pi por la longitud
sobre la gravedad. Si de aquí despejamos la longitud, nos da que es igual al periodo al cuadrado por la gravedad sobre 4pi al cuadrado. Reemplazando los datos, tenemos que la longitud del péndulo va a ser igual a 2,5 al cuadrado por la gravedad, pero la gravedad de la Tierra, que sería 2,98 sobre 4pi al cuadrado. Entonces de aquí se concluye que la longitud, resolviendo esa operación, es igual a 1,55 metros. Ahora nos falta calcular el periodo cuando el péndulo esté situado sobre la Luna. Entonces utilizamos esta misma fórmula, pero la gravedad sería la de la Luna, la longitud que sería la misma porque esta no cambia, 1,55 sobre la gravedad, que sería 1,67, y de aquí tendríamos que el periodo en la Luna va a ser igual a 6,1 segundos. Sería el periodo en la Luna. Si se fijan, pues el periodo es mayor en la Luna que en la Tierra. Y eso sería todo.